Ante todo, buenas tardes con todos los participantes. Soy el licenciado Giancarlo Loaiza. Trabajo en la CIRC de la Dirección de Gestión de Riesgos del OCE. En esta ocasión vamos a presentar un webinar respecto a la calificación de las solicitudes de elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones y o las bases integradas. A continuación voy a empezar con la exposición. Bueno, como primer punto de apertura de este webinar, es importante que podamos tener conocimientos a nivel general sobre lo que nosotros, como Subdirección de Identificación de Riesgos que afectan la competencia, realizamos. La CIRC es responsable de la ejecución de las acciones de supervisión de oficio y a pedido de parte respecto de las reglas contenidas en los documentos de contratación, así como de las posibles barreras de acceso en procedimientos de selección. Alguna de nuestras principales funciones es la de organizar y controlar la elaboración de los pronunciamientos sobre las elevaciones al OCE en los procedimientos de selección que correspondan. Organizar y controlar la elaboración y emisión de dictámenes e informes de implementación de pronunciamientos. También dirigir la asignación y seguimiento de resultados de las acciones de supervisión en materia de nuestra competencia, ¿no? Es importante también recalcar como inicio del webinar, que nosotros nos enmarcamos dentro de la Directiva 9/2019, que es la Directiva para emisión de pronunciamientos, también dentro del artículo 32 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, también del Decreto Supremo 106/2020, que aprueba el TUPAC del OCE, y un aviso de consideraciones para la atención de solicitudes de elevación de cuestionamientos. Como consideraciones generales, es importante que tengamos conocimiento sobre qué procedimientos de selección son los susceptibles a que puedan ser elevados al OCE, ¿no? Son susceptibles de ser elevados al OCE los concursos públicos y las licitaciones públicas. En caso de concursos públicos de servicios en general, consultorías en general, y consultorías para la elaboración de expedientes técnicos y consultorías para la supervisión de obras. En caso de licitaciones públicas, la adquisición de bienes, el suministro de bienes y la ejecución de obras. A ver, como lineamientos generales para solicitar la emisión de pronunciamiento, debemos conocer que, como primer punto, para poder realizar elevaciones ante el OCE, se tiene como un plazo máximo de 3 días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación de la integración de bases en el SEACE. Sí hay que tener en consideración que esta elevación tiene que venir acompañado del pago de tasa respectivo. Además, es importante recordar que, de acuerdo a lo que establece la Directiva 9/2019, dentro de los 3 días de vencido el plazo para realizar la elevación, las entidades deben registrar dentro de la ficha SEACE, en este caso, como establece la directiva, los documentos previstos en el TUPA de OCE. Sin embargo, esta funcionalidad no está activa al 100%. En ese caso, lo que las entidades deben hacer es registrar las elevaciones que han sido recibidas por estas y dentro del plazo establecido. En este punto sí me debo detener, puesto que es importante que las entidades hagan este registro de las elevaciones en las fichas de selección de los procedimientos que son elevados, en virtud a que de no registrar estas elevaciones en la ficha, los procedimientos pueden seguir a las etapas posteriores a la integración, como por ejemplo la etapa de formulación de ofertas. Entonces, es importante que las entidades registren las elevaciones en la ficha SEACE con el objetivo de que el procedimiento se detenga para que nosotros podamos realizar los análisis y la publicación del documento respectivo. Como lineamiento general también, es oportuno señalar que
nosotros, como la Dirección de Gestión de Riesgos, desde que el expediente ingresa al OCE de forma completa, tenemos un plazo máximo de 12 días hábiles para poder emitir nuestros pronunciamientos. Además, los pronunciamientos que emitimos, ante ellos no cabe ninguna interposición de recurso administrativo alguno y son de cumplimiento obligatorio por las entidades convocantes y por los proveedores del procedimiento. Ahora bien, como lineamientos específicos para solicitar la emisión de pronunciamiento, tenemos que entender y tenemos que saber lo que establece la Directiva 9/2019. Para poder solicitar la elevación de cuestionamientos, hay que cumplir como primer punto dos supuestos. Primero, que el participante que solicita la elevación del procedimiento de selección tiene que haberse registrado en la fecha que se ha realizado de acuerdo al cronograma de la ficha del procedimiento, la etapa de formulación de consultas y observaciones. Como segundo punto, las elevaciones tienen que formularse y tienen que ser presentadas ante las entidades convocantes como máximo 3 días hábiles siguientes a la publicación de la integración de la entidad. Son dos puntos importantes que es preciso señalar debido a que existen múltiples casos en los cuales las empresas que participan en procedimientos de selección obvian estos dos primeros pasos para poder realizar las elevaciones. Como segundo lineamiento específico, es importante que las empresas que realizan las elevaciones sustenten de manera clara la vulneración en la cual se habría incurrido con alguna absolución de alguna consulta, o también si la base integrada habría caído en alguna vulneración normativa. También es importante recordarle a las entidades que los cambios realizados en las bases de oficio también son, también son susceptibles de elevación, puesto que, de acuerdo a lo que sabemos de la normativa y de la Directiva 9/2019, solo se podrían realizar cambios en las bases en función a las preguntas, o las consultas u observaciones que han realizado las empresas participantes en cada uno de los procedimientos de selección. También es importante resaltar y recordarle a las entidades convocantes que el simple hecho de hacer referencia en una absolución a las frases como ceñirse a lo establecido en las bases, o por ejemplo, el área usuaria es responsable de formular el requerimiento, se entiende como que la respuesta no ha sido debidamente motivada. Esto está tal cual en la directiva 9/2019 y en la directiva de absolución de consultas y observaciones. En este caso, las entidades deben tener bastante cuidado con las absoluciones que realizan en sus procedimientos de selección. Y a manera de recomendación, tratar, por favor, que sus respuestas siempre sean motivadas y siempre establezcan la razonabilidad de la absolución que vayan a hacer. Posterior a que se presenta la elevación, posterior a que un participante presenta una elevación ante la entidad debe remitir dicha elevación al OCE para que pueda ser analizada por nuestro equipo. Las entidades al momento de remitir dichas elevaciones tienen que cumplir o tienen que remitir, en todo caso, tienen que cumplir con dos aspectos muy importantes. Junto con las elevaciones, tiene también que remitir al OCE el expediente de contratación completo en archivo digital. Más adelante vamos a abordar punto por punto cuál es el contenido de este expediente completo al cual hacemos referencia. También es importante que remitan las entidades el archivo de las bases integradas en Word, íntegramente en Word editable.
Esto con el único objetivo de que al momento que nuestro equipo técnico pueda realizar la integración definitiva de las bases producto de un pronunciamiento, tengamos las herramientas necesarias que nos puedan permitir realizar de forma correcta y eficiente la integración definitiva de las bases. También es oportuno que les pueda comentar que nosotros como OCE tenemos la facultad de poder requerir información adicional a la que ya ha sido remitida por las entidades. Como por ejemplo, un ejemplo puede ser que las entidades no han remitido alguna información con respecto, puede hacer alguna elevación. Y esa elevación es muy importante para que nuestro análisis se encuentre completo. En ese sentido, nosotros como OCE estamos facultados a pedir información adicional a la entidad convocante con el objetivo de poder desvirtuar los aspectos que el participante pueda haber elevado. También nosotros como OCE estamos facultados a poder pedir información a otras entidades o a organismos especializados. Todo ello con el único objetivo de que nuestros pronunciamientos se emitan de forma correcta y que contengan todos los aspectos propuestos por las entidades y abordando todas las elevaciones que los participantes puedan haber realizado. Como otro lineamiento específico, es importante comentarles también los casos en los cuales las entidades o el OCE pueden considerar no presentada las solicitudes de elevación. Aquí tenemos tres casos muy puntuales. Por ejemplo, cuando no se hayan cumplido las condiciones establecidas en el numeral 6.3 de la Directiva de Emisión de Pronunciamientos. Esto es que no se encuentre la tasa, por ejemplo, y tal como lo podemos ver en los lineamientos que tenemos aquí en una diapositiva anterior, cuando los participantes no se hayan registrado dentro del procedimiento de selección en la etapa de formulación de consultas. Si no se cumplen estos dos supuestos, la entidad o el OCE pueden considerar no presentada la solicitud de elevación. Además, como justo ya lo he mencionado, el pago de tasa no corresponde al participante. Ha habido ocasiones en las cuales, si bien es cierto, las empresas o las entidades, las empresas más que todo que realizan o piden la elevación ante las entidades y luego ante OCE, presentan pagos de tasa que no corresponden a las empresas que han solicitado la elevación. En este caso también el OCE o las entidades consideran no presentada la solicitud de elevación. Otro punto a tener en consideración es cuando los participantes realizan su elevación, pero cuestionan algún extremo de las bases que no fue materia de consulta y observación. En esos casos también la entidad o el OCE considera no presentada la solicitud de elevación. Asimismo, tenemos que recordarles también a las entidades que deben remitir la copia del comprobante realizado por el participante y la copia de la solicitud de elevación a nosotros como OCE para poder analizarlos y poder emitir el pronunciamiento respectivo. También es importante que dichas elevaciones contengan el sello de recepción visible legible. Esto es en función a una presentación física de la elevación. Pero como sabemos, por la realidad en la cual estamos inmersos ahora en el Perú y en el mundo entero por el COVID-19, hay muchas entidades que han implementado mesas de partes virtual o un correo de mesa de partes. En ese caso es muy importante que las entidades, al momento de remitir la información a OCE con respecto a estas elevaciones, puedan remitir, si es el caso de alguna mesa de partes virtual, el cargo en el cual se aprecie de forma clara y legible la fecha y hora exacta en la cual se recibió la solicitud de elevación. O, en todo caso, de ser un correo de mesa de partes, remitir el correo en el cual se aprecie de forma clara la fecha y hora exacta en la cual el participante que realizó su elevación
se vea claramente en qué momento, a qué hora y qué fecha realizó dicha elevación. Una vez que nosotros como OCE contamos con toda la documentación completa del expediente y de las elevaciones, desde ese momento se considera que el expediente está completo para que nosotros podamos emitir un pronunciamiento. Ahora bien, como les había comentado, vamos a abordar punto por punto lo que nosotros requerimos del expediente de contratación. Como primer punto, requerimos el requerimiento del área usuaria, el requerimiento inicial del área usuaria. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de determinar y de poder ver y analizar el requerimiento inicial que fue enviado a las empresas para formar parte de la indagación de mercado. ¿Esto con qué objeto? Con el objeto de determinar que no ha habido cambios entre el requerimiento inicial que salió a indagación de mercado y el requerimiento que posteriormente fue consignado en las bases administrativas en la etapa de convocatoria. Como segundo punto, requerimos que el expediente de contratación que se nos remita al OCE contenga también la indagación de mercado. Esto con el objetivo de evaluar y analizar que exista la pluralidad de marcas y proveedores que requiere la normativa para que el procedimiento se pueda convocar. También requerimos el documento que aprueba el expediente de contratación y el documento en el que conste la autorización para realizar dicho acto. Como sabemos, muchas entidades tienen tienen delegada la facultad de aprobar expedientes de contratación. En esos casos, lo que se requiere es el documento en el que se aprueba el expediente de contratación y además la resolución o el documento en el cual se le ha delegado la facultad para realizar dicho acto a la dependencia que aprobó el expediente. Hay que tener bastante cuidado en este aspecto, puesto que son dos documentos diferentes y ambos son necesarios para nosotros poder analizarlos, evaluarlos y poder emitir el pronunciamiento respectivo. También es importante que nos remitan el documento con el que se le designa al comité de selección. También el documento mediante el cual se aprobó el expediente técnico o se actualizó dicho expediente, esto siempre en el caso de obras. Por otro lado, también requerimos que nos remitan el documento mediante el cual el área usuaria autorizó las modificaciones realizadas en el pliego, así como el documento mediante el cual se puso de conocimiento de dichas modificaciones a la dependencia que aprobó el expediente de contratación. Esto es en función a lo que establece la Directiva 9/2019 y el aviso se hace que ha sido publicado el 10 de julio del 2020. ¿Con qué objetivo requerimos esta información? Con el simple objetivo de determinar que si hubieron consultas u observaciones en la etapa de formulación de consultas y observaciones que hicieron referencia o que modificaron, incluyeron o quitaron aspectos importantes del requerimiento, siendo que es el requerimiento y que el área usuaria es la responsable de la adecuada formulación de dicho requerimiento, es importante que esta última dé su aprobación o su autorización a las modificaciones realizadas en el pliego. Además de existir dichas modificaciones, también tiene que haber un documento mediante el cual se puso en conocimiento a la dependencia que aprobó el expediente de contratación. Aquí debo detenerme y hacerles hincapié, igual que en la diapositiva anterior, que estos son dos documentos diferentes y que ambos son sumamente importantes para considerar que un expediente
de contratación esté completo. Ahora bien, de considerar que han habido modificaciones en las bases, más específicamente en el requerimiento, que pudieran haber modificado las condiciones que estuvieron establecidas desde la indagación de mercado, se necesita obligatoriamente la revalidación de mercado correspondiente, en el cual se evidencie que a pesar de dichas modificaciones, no se alteraría la pluralidad de marcas y proveedores. Esto siempre en estricto cumplimiento de lo que establece la norma de contratación pública. Además de ello, se requiere también el archivo de las bases integradas que incluyan evidentemente el requerimiento y debe estar en su totalidad en formato Word. Esto ya lo abordé en una diapositiva anterior, que esto es con el objetivo de que nosotros, como la Dirección de Gestión de Riesgos, podamos implementar de forma correcta y eficiente las consultas que hubieran a producto de la elevación de consultas y observaciones y los aspectos que nosotros podamos incluir producto de la emisión del pronunciamiento. Además, toda documentación relevante del expediente de contratación. Eso también es importante porque no todos los expedientes de contratación de todas las entidades tienen solamente esta información. Hay contrataciones muy particulares, como por ejemplo, vaso de leche, que tiene su propia normativa y también requieren documentación que es de suma importancia para considerarse que el expediente esté completo. Ahora bien, luego de lo que hemos abordado en las diapositivas anteriores, como conclusiones, quiero dejarles que las solicitudes de elevación que son presentadas a la entidad deben realizarse como máximo 3 días hábiles luego de la publicación de integración de bases por parte de las entidades convocantes. Esto es muy importante, como lo hemos visto anteriormente, puesto que, de no realizarlo, la entidad o el OCE consideran no presentada dicha solicitud de elevación. Además, la solicitud de elevación a la cual hacemos mención tiene que estar acompañada del pago de tasa respectivo por la prestación del servicio exclusivo que realizamos nosotros, que es la emisión de un pronunciamiento. De acuerdo al TUPAC vigente de OCE, el pago de tasa es de 1.209 soles. Este aspecto, tal cual lo establece la Directiva 9/2019 de emisión de pronunciamientos, y el aviso se hace que ha sido publicado el 10 de julio del año 2020, este aspecto no es subsanable. Hay que recordarlo muy bien para todas las entidades y las empresas que realizan su elevación. Tal cual como le establece la norma, se debe presentar la elevación previo pago de tasa. Hay que tener esto bien claro. Como tercera conclusión, la entidad deberá remitir la solicitud de elevación al OCE acompañada de todos los documentos que conforman el expediente de contratación, tal cual como lo hemos abordado en las diapositivas anteriores, así como las bases integradas en Word editable. De lo contrario, se considerará que el expediente de solicitud de emisión de pronunciamiento se encuentra incompleto. Cuando un expediente de contratación remitido a OCE se encuentra incompleto, nosotros, como DGR, nos encontramos imposibilitados de realizar el análisis respectivo e imposibilitados de poder emitir un pronunciamiento. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Además de considerar lo necesario, el OCE podrá requerir información adicional a la entidad convocante o a otras entidades especializadas, entre otros. Como punto final, la publicación del pronunciamiento se realiza en un plazo máximo de 12 días hábiles, computados desde el día siguiente
de que la entidad remite al OCE a través de su mesa de partes de toda la documentación correspondiente a las elevaciones, al expediente de contratación y a las bases en Word, tal cual como lo hemos venido abordando en las diapositivas anteriores. Ahora vamos a pasar a unos casos prácticos. Como ya hemos abordado a lo largo de estas diapositivas, hemos expuesto cada uno de los puntos necesarios que requerimos como OCE para poder emitir un pronunciamiento. Y tal cual como establece la directiva, el informe técnico de las entidades en el cual hacen su análisis respecto a las elevaciones presentadas, ya no es obligatorio para presentar al OCE. En ese sentido, entiendo que muchos de ustedes pueden haber confundido el segundo párrafo en el cual se expuso que de la revisión de la información remitida a OCE se advierte que la entidad no había remitido un informe técnico que sustente su absolución respecto a los aspectos elevados. Eso es lo que establece la norma desde la última modificación, que dicho informe técnico no es obligatorio. Sin embargo, sí es importante para nosotros como OCE, que ustedes como entidad nos puedan remitir un informe técnico. Esto con el objetivo de que puedan y tengan la oportunidad de desvirtuar aspectos propios de las elevaciones de los participantes. También, como yo lo había mencionado, nosotros como OCE, de no encontrar claras las absoluciones y de generarse duda razonable respecto a las elevaciones, podemos solicitar información adicional a las entidades convocantes, producto precisamente de estas elevaciones y con ocasión de dicha información adicional, pues las entidades convocantes tendrían que remitir un informe técnico que sustente su absolución. Sin embargo, vuelvo a recalcar, la normativa actual no establece que el informe técnico sea obligatorio para la solicitud de emisión de pronunciamientos. En el caso, se indica que la entidad realiza la publicación del pliego y de las bases integradas en la ficha del procedimiento correspondiente el día 29 de enero del 2021. Posterior a ello, un participante decide realizar su elevación el día 3 de febrero del 2021 a las 3 de la tarde. Es muy probable, casi al 100%, que en ese rango horario de las 3 de la tarde, las entidades se encuentren elaborando, las mesas de partes virtuales y físicas también se encuentran elaborando, por lo cual se entiende que la fecha formal de recepción de dicha elevación es efectivamente el 3 de febrero del 2021. Como ya hemos abordado a lo largo de esta presentación, las empresas, los participantes, tienen como máximo 3 días hábiles posteriores a la publicación del pliego absolutorio e integración de bases para poder hacer llegar a las entidades las elevaciones respectivas. En este caso particular del ejemplo y del caso, si contamos como fecha de integración el viernes 29 de enero del 2021, los 3 días hábiles posteriores a dicha fecha serían el lunes 1 de febrero, el martes 2 de febrero y como último día el miércoles 3 de febrero del 2021. Este último sería el plazo límite y dentro del horario de atención de mesa de partes de las entidades para que los participantes puedan presentar su solicitud de elevación. En el caso particular de este ejemplo, se advierte que correctamente un participante presentó su elevación el 3 de febrero dentro del plazo establecido legal.
Ya hemos abordado a lo largo de la presentación los casos puntuales en los cuales no correspondería emitir pronunciamiento. Esto es, por ejemplo, los casos en los cuales el participante que presenta su elevación lo hace fuera del plazo establecido legal, que es 3 días hábiles posteriores a la integración. También, si no se presenta la tasa respectiva junto con su elevación, la entidad o el OCE también considera no presentada la solicitud de elevación y en esos casos tampoco correspondería emitir pronunciamiento. En este caso puntual, se advierte que la fecha en la cual el participante presentó su elevación es la correcta. Además, a dicha elevación adjuntó la tasa respectiva. Asimismo, no se puede considerar un expediente incompleto, puesto que el único documento faltante era el informe técnico de la entidad, lo cual ya establecimos, que no es de carácter obligatorio para considerarse que el expediente se encuentre completo. Por ende, sí corresponde que nosotros como Dirección de Gestión de Riesgos nos pronunciemos al respecto. Si nosotros nos remitimos al primer párrafo del caso número 1, podemos apreciar que la etapa de formulación de consultas y observaciones se ha realizado entre los días 6 y 18 de enero del 2021. Tal cual como lo establece la normativa de contratación pública, la ley y el reglamento, el plazo que tienen que consignar las entidades dentro de las fichas del procedimiento de selección, más específicamente el calendario, en la fecha, las fechas en las cuales se tenga que realizar la etapa de formulación de consultas y observaciones, no debe ser menor de 10 días hábiles. En este caso particular, si nos ponemos a contar desde el día 6 de enero del 2021 hasta el día 18 de enero del 2021, no existen 10 días hábiles. Como pueden contar ustedes, existen 9 días hábiles. Esto es una clara vulneración a la normativa. Este vicio se ha generado en la etapa de convocatoria del procedimiento de selección. En este ejemplo muy puntual, lo que correspondería es que el procedimiento se retrotraiga para poder subsanar este vicio y que se retrotraiga a la etapa de convocatoria, que fue la etapa en la cual se generó el vicio. En este caso práctico número 2, una entidad convoca un procedimiento de selección el día 8 de enero del 2021. Asimismo, realiza la etapa de formulación de consultas y observaciones entre los días 9 y 22 de enero del 2021. Posterior a ello, realiza la publicación del pliego y de la integración de bases con fecha 4 de febrero del 2021. Ante ello, un participante al proceso convocado presenta ante la entidad su elevación con fecha 9 de febrero del 2021 a las 11:15 de la noche a través de mesa de partes virtual y adjunta la tasa respectiva. Asimismo, la entidad, luego de haber recepcionado dicha elevación, remite al OCE la tasa junto con la elevación respectiva, el expediente de contratación, las bases integradas en formato Word, pero al nosotros recibir la información, luego de analizarla, advertimos que la entidad no habría remitido, junto con el expediente de contratación, el pliego de absolución de consultas u observaciones. Nuevamente, como ya lo expuse en el caso práctico anterior, nosotros requerimos que el expediente de contratación esté completo. Para ello, he abordado uno por uno los puntos que nosotros consideramos que
debe tener el expediente al momento de que la entidad lo remita al OCE. Los puntos que he abordado a lo largo de las diapositivas son los puntos obligatorios que requerimos. Sin ellos, no podemos considerar que un expediente de contratación esté completo. Nuevamente, como lo hemos abordado a lo largo de esta presentación, dicho requisito no se encontraba en los puntos que se marcaron como obligatorios para considerar que un expediente se encuentre completo. Más aún, dicho pliego absolutorio de custodia de observaciones se encuentra en las bases, se encuentra en la ficha se hace del procedimiento respectivo. Es así que, en este caso particular, del caso práctico número 2, el expediente sí se encuentra completo, puesto que lo único que faltaría es el pliego de absolución de consultas y observaciones. En este caso puntual, de iniciada la lectura, vemos que una entidad convoca un procedimiento de selección el 8 de enero. La etapa de formulación de consultas y observaciones se realiza entre los días 9 al 22 de enero del 2021. Si realizamos el conteo de los días hábiles, correctamente, la entidad convocante, en este caso, sí consignó 10 días hábiles para la formulación de la etapa de consultas y observaciones. Posterior a ello, luego de la absolución, publican el pliego de absolución de consultas y observaciones, además de las bases integradas con fecha 4 de febrero del 2021. Hasta el momento, no encontramos ninguna vulneración o ningún aspecto que permita evidenciar que no tengamos que emitir un pronunciamiento. Posterior a ello, un participante presenta ante la entidad su solicitud de elevación con fecha 9 de febrero del 2021. Esto es, a las 11:15 de la noche a través de la mesa de partes virtual y adjunta el pago de tasa respectivo. Luego de haber abordado estos extremos, se advierten dos cosas. Primero, no existiría vulneración normativa en la etapa de convocatoria, tal cual lo establecía la alternativa C, puesto que la etapa de formulación de consultas se dio de forma correcta. Pero podemos advertir dos situaciones muy puntuales. La elevación se realizó el 9 de febrero del 2021, a las 11:15 de la noche. Si nosotros contamos desde el 4 de febrero del 2021 al 9 de febrero del 2021, correctamente existen 3 días hábiles para poder formular su elevación. Sin embargo, el participante ha presentado la elevación 11:15 de la noche. En este caso, es muy probable que la entidad a la cual se le presentó la solicitud de elevación no se encuentre elaborando. Más aún, la mesa de partes virtual tampoco se encuentra elaborando. Hay muchas entidades públicas, tal cual como lo ha establecido o lo ha hecho OCE, que tienen un rango horario para la atención de su mesa de partes, el cual tiene que ser congruente con la atención de la mesa de partes que en su momento fue de manera física. En este caso podemos colegir que es probable que la entidad no haya podido recibir de forma correcta la elevación a las 11:15 de la noche, por lo cual el día formal de ingreso de dicha elevación haya sido el día 10 de febrero del 2021. Esto es 4 días hábiles posteriores a la integración de bases y publicación del pliego. En ese sentido, dicha presentación de elevación
sí estaría vulnerando lo establecido en la Directiva 9/2019 OCCD, que establece, como ya lo sabemos, que las elevaciones se presentan como máximo 3 días hábiles posteriores a la publicación de la absolución de consulta de observaciones y las bases integradas definitivas. En este caso, un participante a un procedimiento de selección presenta ante la entidad convocante al tercer día hábil luego de la publicación de la integración de bases su solicitud de elevación. Sin embargo, no adjunta el pago de tasa respectivo. Es en ese sentido que usted, como parte del comité de selección a cargo del procedimiento, ¿cuál sería la acción que ameritaría que usted haga en esta situación? Este es el caso práctico, para lo cual tendrán igualmente un par de minutos para poder absolverlo. En este caso, en particular, el caso práctico número 3, se aprecia que un participante presenta ante la entidad convocante el tercer día hábil luego de la presentación luego de la publicación de la integración de bases, su solicitud de elevación. Ahí podemos evidenciar que la ha presentado el último día para poder realizar dicho acto, con lo cual hasta ese momento está todo correcto. Posterior a ello, no adjunta el pago de tasa respectivo. Y esa es la situación. En este caso en particular, es oportuno traer a colación lo establecido en el aviso se hace, el aviso denominado Consideraciones para la atención de las solicitudes de elevación de cuestionamientos. Dicho aviso ha sido publicado con fecha 10 de julio del 2020. En ese aviso, y además a lo largo de la presentación que se ha realizado esta tarde, se ha establecido que la solicitud de elevación de cuestionamientos debe estar acompañada del pago por el servicio exclusivo, esto es, el pago de la tasa. En los casos en que el pago no se haya realizado o que dicho pago no corresponda al participante que realizó la elevación, la entidad o el OCE consideran no presentada la solicitud. Y esto es muy importante. Seguido de esto, dice, no siendo posible la subsanación de este aspecto, conforme a lo que establece la directiva 7.1, el numeral 7.1 de la directiva 9/2019. Ahora bien, como podemos ver, en este caso puntual, la elevación se la presentaron a la entidad el último día que tenían, de acuerdo al plazo establecido legal, para realizarlo. Entonces, si tomamos como válida la alternativa A, si nos ponemos en ese supuesto, el comité tendría que remitir un correo al participante que realizó la elevación, indicándole que debe subsanar dicho aspecto. Si se realizaría esa acción, el participante podría pagarlo finalizado el día 3, podría presentarlo el día 4, y en ese caso puntual ya está fuera del plazo establecido legal. Más aún, la directiva 9/2019 establece que tiene que realizarse y tiene que presentarse la elevación de los cuestionamientos al pliego o a las bases integradas previo pago de tasa respectivo. En ese sentido, la alternativa A no sería la correcta. Pasemos a la alternativa B. Dice que el comité de selección debe remitir dicha elevación al OCE para que pueda ser evaluada. Aquí, nuevamente, tenemos que recordar lo que establece la directiva 9 y también lo que establece el aviso del 10 de julio. Ambos documentos indican que en los casos que no se haya realizado el pago o que dicho pago no corresponda al participante que elevó, la entidad o
el OCE, consideran no presentada la solicitud. Tal cual lo establece el aviso y tal cual lo establece la directiva, la entidad también tiene la potestad de poder analizar y evaluar que se haya hecho cumplimiento al TUPAC OCE vigente. ¿Esto qué es? El pago de tasa respectivo. Si una entidad advierte que una solicitud de elevación no ha sido presentada junto con la tasa, de considerarse fuera del plazo legal, no podría subsanarse dicho aspecto tal como lo establece el aviso se hace. En ese sentido, la alternativa B tampoco es la correcta. Vamos a la alternativa C. Se advierte una vulneración normativa en la etapa de la convocatoria. Tal cual como está planteado el presente caso, no se evidencia o no tendríamos las herramientas para determinar que pueda haber o pueda haber habido una vulneración en la etapa de la convocatoria, puesto que no tenemos la fecha de convocatoria y no tendríamos más datos, por lo cual dicha alternativa tampoco es correcta. Pasamos a la alternativa D, que dice ninguna de las anteriores. Esta es la alternativa correcta. Y aquí, nuevamente, quiero recordarles lo siguiente. Las entidades y también los participantes a los procedimientos de selección tienen que realizar el pago de tasa respectivo y tienen que acompañar su elevación presentada a las entidades, tienen que acompañarla con el pago de tasa. Esto es de suma importancia. El TUPA OCE vigente establece que la emisión de pronunciamiento es un servicio prestado en exclusividad y solamente puede ser correctamente prestado el servicio si se realiza el pago de tasa correspondiente. Es algo que se debe tener en cuenta. Bueno, terminando este caso número 3, les agradezco a todos ustedes por su tiempo, por su interés siempre en interesarse en las contrataciones públicas y el interés siempre por capacitarse. Yo, a nivel personal, les recomiendo siempre eso, capacitarse, siempre estar preparados. Y muchas gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.